Esta Hola, muy conferencia buenos. comenzará a grabarse. Bueno, pues ahora sí estamos grabando. Mil excusas, pues estamos en nuestra segunda emisión de este programa. El día de hoy pues vamos a estar conversando con una gran líder, justamente pues haciendo honor a nuestro interés de traer nuevas voces, de conversar en torno a estas temáticas que a veces parecen como tan extrañas, tan diferentes, tan difíciles, y pues que realmente son del día a día, que las tenemos que normalizar, convertir en algo común. Y pues hoy tenemos la visita y el apoyo de Sara Gutiérrez. Es una gran líder, ya les voy a contar, vamos a conversar, vamos a dialogar en torno a cómo es su cosmovisión como joven frente al liderazgo y a a las características de este liderazgo. Bueno, hola Sara. Hola, te agradezco por la invitación. No, encantadísimos de tenerte aquí. Vamos a tener unos momentos bien interesantes. Aquí yo voy, digamos, moviendo cositas porque nos estamos aprendiendo el tema de la aplicación. Y bueno, sin más, voy a poner aquí a compartir pantalla y vamos a compartir pues con ustedes, digamos, un punto de vista. No es el punto de vista, lo mismo que siempre estamos tratando de conversar, sino nuestro punto de vista. Y bueno, Sara, ¿qué te llama la atención a ti de las organizaciones conscientes? ¿Qué ves tú? ¿Qué importancia tiene que ya no sean como estas empresas que solamente buscan como extraer, explotar, ganar, yo ganar, ¿no? Y que de pronto el medio ambiente no. ¿Cómo ves tú el tema de qué te parece que hayan organizaciones conscientes? Bueno, creo que un tema importante que vemos en las organizaciones es, bueno, yo soy politóloga, ¿no? Entonces mi enfoque es un poco más hacia las relaciones de poder, ¿no? Y una de las cosas que a mí me llama la atención en las organizaciones es que, claro, cambiamos de un orden jerárquico en donde se centraliza el poder, donde muchas veces de pronto muchos estamos en manos de una persona que no tiene de pronto las habilidades blandas, las habilidades sociales que se necesitan para gestionar a tanta gente con los recursos que eso implica. Y entonces pasamos de ese paradigma a un paradigma mucho más circular, en donde ya no estamos en manos de unos pocos que tienen, pues, que por lo general, ¿no? También vemos los casos de los narcisistas, ¿no? Estos que son Mm, abusivos. Em, y entonces pasamos a esta codirección, si me lo permites, em, y de esa forma pues también se va a... em, compartir, ¿no? sí, De alguna sí, manera. al fin y al cabo es como esa, Necesidad de compartir el liderazgo, ¿no? sí, no solo el liderazgo, sino también como las habilidades o las formas de pensar. Ujú. Entonces, bueno, eso creo que es un cambio importante. Y bueno, el tema de que me mencionabas de los recursos, pues sí, partimos primero de la dirección, ¿no? Las habilidades que tienen esos líderes, pero también de cómo yo gestiono con mi equipo de trabajo, con las personas que de pronto están bajo mi dirección, esos recursos, ¿no? Entonces también es importante. Que haya como lo que llamaríamos, ¿no? Las empresas de triple impacto, que son empresas que no solamente se están preocupando por ganar la empresa, que era el paradigma anterior, sino que ahora también pensamos en ese triple impacto que quiere decir la sociedad y la tierra, ¿no? De donde sacamos y donde extraemos nuestros recursos, la energía. Y bueno, ahí hay grandes implicaciones. Pues qué gusto escucharte ese punto de vista y nos vamos a ir un poquito pues a conocer esos distintos aspectos del liderazgo y pues esa es la temática que nos hace encontrarnos y lo que acaba de decir Sara va a ser clave, lo vamos a poner en torno, vamos a poner eso en el centro de nuestra conversación del día de hoy y pues bueno, yo les cuento que no les había dicho quién es Sara porque pues estaba esperando esta pregunta y es, bueno, ¿quiénes han sido mis líderes? Y bueno, pareciera, ¿no? Que por la edad, ¿no? Yo lidero en ciertos aspectos nuestra relación con Sara y no es así. Ella ha sido una de mis grandes líderes en la vida. Cuando Sara llega a mi vida, es ese momento en el que hace
que todo cambie. Es una cualidad que la ha acompañado desde muy pequeña, porque ya nos conocemos hace unos años, porque cuando llega, hace que las cosas cambien, le da otra mirada. Además que tiene una mirada bastante crítica, pero compasiva, sobre los aspectos que a ella le gustaría cambiar. Entonces, pues les presento a Sara Gutiérrez, es politóloga, está interesadísima en temas de derechos humanos, también está realizando una maestría en esa temática y pues obviamente parece que la vida te ha ido llevando hacia temas empresariales, entonces también por eso estamos aquí conversando. Ya ha tenido que ir a dictar charlas, talleres, facilitar, digamos, espacios de diálogo en torno al tema de derechos humanos, de igualdad de condiciones para muchas personas en diferentes contextos, también en temas de género. Entonces es interesante pues esa mirada que nos va a dar, no solamente desde lo académico, sino también desde la que nos interesa, ¿no? El día a día, la coherencia, cómo ella se ha venido manejando en estos aspectos. Y te devuelvo la pregunta, Sara, ¿cuál crees o quiénes crees que han sido tus líderes? Uy, wow, una gran pregunta. No, no me lo había planteado hasta este momento. Eh, es difícil porque, bueno, uno pensaría que las primeras personas, ¿no? Que uno ve, que admira de alguna forma serían mis papás, pero para la edad que tengo, digo, tal vez no. Entonces me remito de pronto a gobernadores, de pronto activistas, ¿no? Y creo que estos líderes que van mucho más enfocados hacia el altruismo, ¿cierto? Hacia el servir desde esa humanidad, serían más mis líderes, ¿no? Entonces pensemos, los más conocidos de pronto, Martin Luther King, de pronto Gandhi, Ujú. todos estos líderes que van mucho más enfocados hacia la no violencia, ¿cierto? La condición humana, la trascendencia del ser humano, la profundidad de lo que eso implica, pues creo que sí los tildaría como mis líderes, claramente. Y qué difícil, ¿no? Una de las preguntas que más les cuesta a los jóvenes, y lo digo porque también a veces trabajo con ellos, es esa, ¿quién es como un modelo para seguir? Y ahí ellos como que se cogen la cabeza y me dicen, no, pues la verdad, mi mamá, ¿no? Piensan a veces en la abuelita, personas que han sacado adelante la familia, pero sí cuesta mucho y sobre todo por ese tema de cómo se ha ido desdibujando, ¿no? El liderazgo, pues donde, por ejemplo, vemos que no todos somos perfectos y que todos tenemos algún defecto. Pero como tú lo estás diciendo, hay muchas cualidades que de pronto estaban en Martin Luther King que también están en ti. Eso es muy importante que lo tengamos en cuenta. O sea, cuando yo soy capaz de ver la cualidad fuera, es porque la cualidad está también en mí, en Gandhi. Ah, bueno, Gandhi, pues ¿qué tiene Gandhi que se identifica conmigo? Y lo que sea negativo, de pronto situaciones que hay, algunas personas dirán, no, pero esa persona de pronto no era como creíamos. Bueno, pero nos vamos a quedar con lo que a mí me resuena, ¿no? ¿Tú cómo ves esa parte de rescatarlo? Porque no, pues somos seres humanos, ¿no? Sí, claro. Y además, bueno, otra cosa que yo veo que es importante y es que cuando te presentan a ti, te dicen a ti, ¿cuáles son tus líderes? Y tú piensas de una vez en los papás. Em, pero entonces, ¿hasta qué punto realmente son, Ujú, em, digamos, estos sujetos que por medio de sesgos emocionales también generan entonces estas barreras? Entonces, sí, claro, yo digo que mis líderes son mis papás, porque, o mi familia, o algún tipo de familiar, porque tengo un sesgo emocional con esta persona, pero entonces es digamos, como el primer paso sería entonces derribar estas barreras, estos sesgos emocionales que no nos permiten también extender esa cosmovisión, ¿no? Y también lo que tú decías, ¿no? Es necesario también reconocer, no solo en mi familia, que también es importante, por supuesto, sino en otras personas, esas habilidades que me gustaría pulir o que me gustaría potenciar, ¿no? Entonces, creo que sería eso. bueno, imagínate que de pronto uno no tuviera, porque puede pasar que alguien nos esté escuchando y diga, no, yo la verdad no creo en esas personas, no tengo líderes pues para seguir, no me interesa el tema. En ese caso, se podría plantear un ideal, o sea, crear algo que no ha existido para, pues, aquí estamos, yo les cuento que estamos en una sala de cómics, ¿no? Y entonces estamos rodeados de héroes, estamos con Batman, con Superman, y cómo es importante crear, ¿no? Crear también un ideal, ¿no? ¿Cómo lo ves?
de Sí, pronto. bueno, cuando me hiciste la pregunta, yo de una vez pienso en dar nombres, porque es como la personificación, ¿no? De estas características, de estas habilidades. Pero absolutamente sí, creo que también dar nombres, ¿no? Limita un poco cuál es esa mezcla de habilidades que tú quieres tener en tu Mm, persona. Entonces también lo que tú me dices es absolutamente válido porque pues más allá del nombre, no de la forma que yo le doy, es más bien el fondo de esas habilidades que simplemente quiero tener porque sí y no necesariamente tengo que tener una persona que ya lo haya hecho, ¿no? Sino que entonces como reestructurar ese camino, ¿no? Reestructurar, no, sino siempre enfocar. innovar, ¿no? Mm. Innovar en ese camino que estoy por construir, al fin y al cabo, en esas habilidades. Y es muy útil porque fíjate, Sara, que muchas veces nosotros dogmatizamos también a los líderes. Eso yo creo que a todos nos ha pasado. Todos hemos tenido un gran líder, puede ser papá y mamá. Nos puede pasar y por eso hay que ir a terapia y por eso hay que buscar ayuda para entender que eran personas con cualidades, ¿no? Y no tanto quedarnos como con esa necesidad de crear el líder afuera, ¿no? Y tener es que me gustaría mostrarles aquí, ¿no? Aquí están todos los pósters de esos superhéroes. No, el líder ya no está afuera. El líder, ese líder está adentro, esperando ahí que le empecemos pues a escuchar. Qué interesante. Sara, escucharte. Y bueno, en ese sentido, ¿no? Y justamente conectando con esa parte, ¿por qué será tan difícil para los seres humanos reconocer ese liderazgo en nosotros mismos, ¿no? Porque a veces afuera, ¿no? Ay, pero tú tan bonito que eres, mira cómo tú hablas de bonito, tú que si eres así, siempre estamos viendo afuera la luz, ¿no? Es muy interesante. Pero nosotros mismos hacia adentro, por qué será que nos cuesta tanto reconocernos? ¿Será que hay un miedo a asumir una responsabilidad? ¿Tú qué opinas? Sí. Bueno, me haces recordar una frase que decía, como, no recuerdo si era de una película, em, pero ellos decían, un gran poder implica una gran responsabilidad, ¿no? Creo que eso es parte de alguna de las películas de Marvel. Em, Entonces creo que el temor no es tanto a tener la habilidad, sino saber que ese poder conlleva también un riesgo, ¿no? Porque voy a tener personas a mi cargo, recursos a mi cargo, voy a tener que salir al mundo a dar la cara, eh, tener seguidores y también detractores, ¿no? Los famosos haters que también, por más de que uno haga las cosas bien como lo haga, va a quedar mal para algunas perspectivas. Entonces también eso es importante y creo que sería uno de los primeros temores que yo pensaría que surgen cuando vamos a trabajar en ese tipo de habilidades o en cualquiera que sea. Y es que esa gran responsabilidad asusta, ¿no? Asusta porque es más fácil, es más cómodo y pasa mucho en las empresas, lo comentaba en el programa pasado, Sara, te cuento, donde es más fácil reunirme con mis compañeros en la oficina y de alguna forma devorar a la persona que está asumiendo el liderazgo de la empresa, pero que yo digo, ay, pero mira todos los defectos que tiene. Claro, y es más fácil también no solo reconocer el líder afuera, sino también darle toda la responsabilidad, ¿no? Y vamos a ver que si realmente usted que me está escuchando, que nos está escuchando, dice, yo quiero asumir esa responsabilidad, me voy a poner en el papel de ser un líder, pues eso es una cualidad que va a ser irrefrenable. Es decir, es una persona que como que a donde llega, lidera, lo que sea. Hasta un almuerzo, ¿no? Una fiesta, llega la persona a la fiesta, a la reunión. Son estas personas que yo les decía en algún momento a mis estudiantes, son catalizadores. Y van llegando y van organizando y como que empiezan también como tú lo has hecho, porque lo has hecho no solamente a nivel grupal, en tu trabajo, en tu universidad, sino también en la familia y es replantear creencias, ¿no? Hasta qué punto yo llego a una familia y empiezan a ver un antes y un después, ¿no? Porque cuando llega esa persona empieza a cuestionar pues esas creencias, ¿no? Es muy importante. ¿Cómo es? No sé si quieras comentar algo sobre el tema de tener una voluntad, ¿no? Porque también a veces te me dicen, no, pues que a mí nadie me quiere, todos me odian. ¿Qué podemos hacer también para darle como ese empujoncito, sobre todo a los jóvenes que a veces como que se desaniman? ¿Qué opinas? Bueno, con esto que me dices de que todos me quieren.
Eso, nadie me quiere, todos me odian, ¿no? Creo que es una perspectiva también un poco infantil, ¿no? Estar detrás del afecto de unas personas que muchas veces tienen también faltas a nivel personal, no tienen ni siquiera amor propio, ¿no? No comienzan ni siquiera por ellos y ya tú estás esperando que den ese afecto que no tienen hacia tu persona, ¿no? Entonces, esas son de las primeras cosas que yo reevaluaría. En temas de jóvenes, bueno, sí, se presenta un poco ese tema de querer ver un líder afuera, que alguien haga por mí el trabajo, ¿no? Que Porque alguien tarde o piense en los temprano, niños. sí, tarde o temprano va a tener que iniciar con ese trabajo propio. Entonces, em, más allá del trabajo y de los reconocimientos que no tengan con otra persona, pues es importante, sí, reconocerlos, porque no, pero también asumir que uno necesita comenzar, sí o sí, buscar las herramientas, buscar los autores, buscar soluciones, ¿no? Para que ese trabajo comience de la forma, o bueno, pensaría yo que lo mejor es que comience temprano, ¿no? Y que uno no se encuentre en una crisis por allá a los 40 y decir como, bueno, yo estoy todo el tiempo detrás de las personas, viendo qué hacen, pero yo no he hecho mayor eh, cosa conmigo, ¿no? ¿Será que también la pereza, ¿no? La pereza también se convierte como en una posibilidad, ¿no? Y es uno de los pecados capitales, no en vano. Hay que evaluarla, no hay que perderla de vista, porque a veces decimos, no, pero es que si yo tuviera, si mi vida fuera, no, las cosas son como son. Recuerden que nosotros los líderes somos optimistas. ¿Qué quiere decir un líder optimista? Es esa persona que no se pone a pensar en lo que podría tener, en lo que podría ser, sino que definitivamente mira de frente su situación, cualquiera que sea, donde quiera que usted esté, en el lugar del país donde se encuentren, no, pero es que aquí no llega el gobierno, pero es que aquí no llegan las ayudas. Bueno, pues digamos que en la vida hay una serie de caos, que es un caos organizado, que hace que usted justamente que nos está escuchando y es un líder, que también puede ser un líder joven, está diciendo, no, pero no tengo alternativas. Por favor, usted se va a sentar y va a empezar a optimizar, a ser optimista. Optimista no es una sonrisa en la boca y ya, no, es empezar a revisar, evaluar qué tengo, qué posibilidades tengo y tenga en cuenta que asumir esa responsabilidad pues nos va a generar paz. Y esa paz que le genera a uno haber hecho lo que tenía que hacer cuando lo tenía que hacer con los recursos que pudo, pues es lo que va a empezar a generarle ese progreso, ¿no? Quería Sara, bueno, y tú ya, yo creo que sí, ya les va a contar, pero ya sientes esos síntomas de liderazgo, ya has visto cómo la vida como que te va poniendo como dos manos en la espalda de, vaya, Sí, como sí, absolutamente sí. Bueno, y también quería agregar como que tú decías de que un líder es una persona optimista y hace em, lo mejor que pueden, ¿no? Con los recursos que tienen, pero también uno debe ser consciente de que a veces hay habilidades que no tiene y no va a tener porque tenemos taras, porque somos seres humanos, porque no somos perfectos, eh, porque tenemos esos recuerdos, rencor, todos esos pues trabajos emocionales que no hemos hecho, eso también nos carga y nos modifica, ¿no? Como persona. Entonces, también pensar que ese liderazgo no es, claro, yo voy a ser Superman, justamente tengo un Superman aquí, sino que pues somos seres humanos y por un lado nos ver bien, sí, pero también tengo esas heridas no tratadas y eso también me hace em, que necesite no mantenerme pues en esta idea no superior de yo sí puedo, yo tengo, yo llegué hasta acá, sino bueno, de vez en cuando voy a mi oscuridad, a mi independencia y recuerdo que pues tengo esas desventajas, pues no sé si llamarlas así, pero como retos. retos, sí, gracias, sí, retos. Y en efecto también he sentido ese empujón. Es como que tú estás, claro, en el tablero de la vida, y de la nada te van saliendo oportunidades y tú las vas cogiendo. Es muy natural, es a veces tan natural que no te das cuenta. Entonces, claro, yo en el punto en el que estoy, miro atrás y me doy cuenta de que mágicamente un día me metí en la universidad y todo se dio, ¿no? Y tengo condiciones favorables y llego a este punto y me doy cuenta de que, ay, Virgen, todo lo que he hecho es para, para estar aquí, literalmente. Entonces,
bueno, es como ese velo, ¿no? De que las cosas van o van. Y yo simplemente estoy disponible y lo que tenga que ver, lo que tenga que venir, pues algo haremos, ¿no? En la mejor forma. Entonces, bueno, eso. Ay, pues esto es muy agradable escucharlo porque justamente y conectando lo que estás diciendo, Sara, con una estudiante que ojalá de pronto en algún punto nos viera, de pronto yo les voy a compartir estos programas que son muy valiosos para analizar, reflexionar, no estamos salvando la vida de nadie, sino estamos creando espacios de reflexión. Recuerden que los estamos acompañando. Y ella decía, profe, esta es la única clase donde yo hablo, donde yo puedo ser yo misma. Claro, porque la necesidad de mi clase de todo corazón es que ellos empiecen a pensar por sí mismos. Eso es un reto porque, claro, las marcas, la presión de los papás, no se te olvide que tú eres esto que yo quiero que tú seas. Entonces ella me planteaba, profe, ¿cómo hago para empezar a ejercitar más ese volver a pensar por mí mismo y dejar de repetir, ¿no? Más errores, porque es que fíjense que la tarea del líder es extender el amor, ¿no? O sea, y el amor hablando como energía que nos unifica, que nos convierte en uno, un brazo fuerte, ¿no? Pero cuando nosotros lo que hacemos como papás, porque tenemos un miedo profundo, siempre es miedo, no, tú tienes que ser lo que yo, y extendemos también el desorden. Entonces es muy importante hablar con esos jóvenes o si usted es un joven y nos está escuchando, busque espacios, busque información que le provoquen esa necesidad de empezar a pensar por sí mismo, Sí. porque lo que ustedes traen nadie lo conoce, nadie lo ha visto. A mí me encanta esa frase de uno del libro muy interesante, que creo que muchos lo conocen, y es que cosa que nadie vio ni oído oyó. Yo estoy segura que los líderes, los jóvenes, traen cosas que uno ni idea. Y yo a veces me ha pasado mucho con Sara, trabajamos juntas también. Y entonces ella se le ocurren unas cosas y me dice, ¿por qué no lo haces así? Y yo, yo quedo como, es verdad, ¿no? Pero a mí no se me ha ocurrido. Sí, pero fíjate que en estos espacios, por ejemplo, con el ejemplo que pones, esta chica estaba esperando a que el profesor, ¿cierto? La persona afuera, le diera la palabra. Y mi invitación un poco es también, hombre, si usted tiene algo que decir, puede ser el profesor, puede ser el presidente, puede ser cualquiera. Sí, estamos, bueno, yo aquí me meto ya con mis cosas de politóloga, ¿no? Pero estamos en una democracia y usted como persona necesita decir las cosas y es absolutamente válido. Entonces, ahí veo que uno no hay reconocimiento de que lo que se dice y lo que se piensa es válido y por eso no lo exteriorizo. Entonces creo que hay que arrancar primero por ahí, sin importar que sea el espacio, sin importar que yo entre a una clase donde el profesor no me pregunte, no, no importa, yo me tomo la palabra y también con eso enriquezco la clase porque también no es lo que digo, sino es el hecho de que yo abro porque me apropié del espacio esa posibilidad de cambiar el paradigma, porque si me espero a que el profesor me dé la palabra, pues muchas veces no se va a lograr un cambio. Incluso, por ejemplo, si hablamos en gobierno, si me espero a que el presidente, a que el gabinete me diga, usted, pueblo, ¿qué opina de la reforma legislativa que estamos haciendo, por ejemplo, en Israel? Pues el pueblo le va a decir como, hombre, sí me gusta, no me gusta, pero si no me preguntan, entonces tengo que apropiarme de ese espacio, ¿no? Y también cuando veo que algo se tiene que decir, cuando algo se tiene que defender o reafirmar o resaltar, ¿no? Hay que apropiarse, ¿no? De esas cosas. Y fíjate que no, esta entrevista no está preparada en ningún modo. Está siendo completamente espontánea, pero estás muy conectada, Sara, con lo que yo proponía en esas ideas que ustedes pueden ver ahí en la pantalla, que dice que lo que no das, lo pierdes, ¿no? Y esto suena mucho como en Colombia que decimos que el que guarda manjares, Guarda guarda pesares. pesares. Y es porque, fíjense que a veces nosotros tenemos mucho que hacer, y aquí cito uno de mis grandes líderes también, Wendayer, que nos decía, no te quedes con la canción en tu interior, ¿no? Era muy bonito, a mí incluso se me derramaban las lágrimas cuando escuchaba a Wendayer en esas conferencias, donde él decía, tienes que entregar lo que viniste a dar, ¿no? Y muchos de ustedes que nos escuchan están en la casa y dicen, yo podría hacer esto, 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 pero tengo tanto miedo y estoy esperando que alguien me dé la mano, que siéntanse en todo el derecho de necesitar una mano amiga. Yo recuerden que les decía en la sesión pasada, todos los líderes necesitamos una guía,
pero si no llega la guía, salga a buscar, salga, búsquela, cree su canal, abra espacios, ¿no? Volvemos a lo mismo, optimizar y recuerden que todos somos, es decir, todos somos parte de la unidad. Y yo lo pongo aquí con un lenguaje un poco a veces cristiano, pero sí, todos somos hermanos en cuanto a la hermandad de la humanidad, ¿no? Todos tenemos los mismos derechos, las mismas posibilidades, pero han habido unos pocos que han llegado, ¿cierto? Y nos han tratado de convencer de que no tenemos derechos, ¿no? Y entonces aquí vienen líderes que se están formando, que se están fortaleciendo, no solo mentalmente, sino también espiritualmente. Es muy importante esa parte. Yo sé que a algunos les raya la palabra, pero es volver a tener conciencia sobre qué es lo que estoy haciendo, a cuántas personas estoy afectando o beneficiando con mi idea de negocio, por ejemplo, con mi idea de trabajo. Y ahí también se tocan temas de derechos humanos, ¿no? Sara, cómo es las empresas y los derechos humanos. Sí, por supuesto que se tocan porque son un aspecto transversal a la vida de absolutamente todos. Pero ahorita la lucha, entre comillas, pues porque eso es un proceso al fin y al cabo que vamos llevando, em, es que, claro, nosotros nos paramos un día después de que pasara una crisis, ¿no? Segunda Guerra Mundial, los países tenían una serie de problemas y una de las necesidades era plasmar una idea de derechos humanos, ¿sí? Y eso fíjense que fue hace, pues algunos pensarían, no, hace poco, ¿cierto? Y por la característica, ¿no? De que es una idea nueva, entonces no es tan efectivo. Y precisamente ahí está el reto, ¿no? De Mm. hacer esta idea, este mapa tan idealista, pensarían algunos, efectiva realmente con recursos, con plata, con tiempo, con personas que de verdad digan, hombre, yo no voy a, no sé, por ejemplo, afectar el mal nombre o la integridad de esta persona porque es como yo, ¿no? Compartimos esa humanidad, pero fíjense que no pasa. Entonces ahí está el reto precisamente. Sí, Sara, eso ahí tenemos, creo que tenemos una sesión más política que voy a estar encantada de invitarte, que ojalá pues nos acompañes en otros programas, de pronto pues Por más supuesto. nos aportes esas ideas políticas, porque es algo que también nos cuesta mucho a los líderes. A veces los líderes nos quedamos mucho en el tú puedes, la presentación, tener una buena voz, que es lo que yo siempre les digo, eso no es lo importante De del acuerdo. liderazgo. La forma, ¿no? Nos quedamos en cómo me veo. Y no sé si te ha pasado que de pronto entre un profesor a tu clase y tú digas, wow, pues si es tan buen profesor, ¿cómo se ve? Increíble. Y de repente empieza a hablar y uno dice, uy, mejor no No, hubieras sí, hablado. absolutamente. Tuve alguna vez, en los primeros semestres, una clase en donde mi profesor llegó, un señor muy bien puesto, con muy buenas telas, muy buena ropa, maneras, ¿no? Protocolos, educación, pero resulta que era una de esas personas, bien como tú lo planteas, un narcisista. Entonces era muy cuánto tienes, cuánto vales, ¿sí? Y no daba, no permitía estos espacios de diálogo, ¿no? Cuando tú, por ejemplo, me pasó que le dije, no, como les decía yo anteriormente, me apropio de este espacio Mm. Y toma esa actitud. y toma esta actitud, ¿no? Un poco descentralizar, ¿no? Todo esto hacia él. Y claro, cuando tú coges este espacio, ¿no? Te apropias y dices como, no, yo no estoy de acuerdo, pues es como, ¿cómo se te ocurre? Yo que tengo 5.000 títulos, he ido, vuelto, casi llego a la NASA, ¿no? Es como, uy, Dios mío, pues es ese choque, ¿no? Entonces también es un poco también irnos también al fondo, que es lo que realmente importa, ¿no? Ujú. Porque pues el cuerpo y las células y todas estas cosas lindas y los ciclos se van a quedar aquí. Y más allá de eso, ¿qué? Entonces es ¿Qué también tienes eso, también para es decir, buscarlo. no? Y fíjate, ¿no? Y todo está muy sincronizado, me encanta. Sé que no estamos trabajando aquí solas. También, pues, forma y contenido, ¿no? A mí me gusta mucho el ejemplo, y Sara también conoce a Fidel Delgado. Yo amo a Fidel Delgado. Sí, Y él hablaba mucho sobre las esencias y lo caras que están, ¿no? Y él hacía una alegoría muy chistosa sobre la alegría, ¿no? Porque hay un perfume que se llama alegría para estos, ¿no? Amor, creo que hay otra que se llama como el infinito, una cosa así. Bueno, me estoy ya inventando, pero son nombres de esencias
Y decía, ¿y cómo está de caro? No sé, la paciencia, si era que tenía la esencia. Y todos se reían mucho, porque al final lo que nos quería hacer entender es que no es tanto, claro, y hay que tener un bonito empaque, ni más faltaba, salud, dinero y amor. Y también tenemos derecho a esas cosas y los líderes también tenemos derecho, por más espirituales que seamos, a tener dinero en la billetera, a tener una buena ropa, todas estas cosas de las que hablabas, los títulos, qué bonito, pero si se queda en esa, digamos, en solamente el empaque, pues se pierde todo lo más importante del líder, que es esa parte mental, ¿no? De un orden mental, de una estructura, de un plan, qué voy a hacer, cómo lo voy a hacer, para cuándo lo voy a hacer. Es muy importante, líderes, y en temas de espiritualidad, las personas suelen o solemos también quedarnos como en, ay, es que yo amo a todos, todo para todos, y van a mi casa y me quitan todo y me dejan sin nada. Eh, no, me entrego totalmente y eso no se puede, porque tiene que ser un ganar-ganar. Y en el ganar-ganar, pues esa estructura emocional, mental, emocional y física tiene que tener un equilibrio. Y siempre le digo a mis estudiantes, yo primero y luego los demás. Sí, y algunos todavía me miran como, ay, profe, porque mi mamá y mi papá me han dicho, primero los demás, mijito, pero no, siempre nos vamos a estructurar, líderes. Si usted no tiene su mente clara y organizada, si usted no ha tenido una estructura que le permita sanar sus emociones, y si obviamente usted no sale a la calle punta en blanco, en la moda que le guste, pero bien presentado, bien arreglado, que refleje, ¿no? Esa estructura mental, pues nos quedamos en el famoso bypass espiritual, ¿no? Del que habla por ahí un amigo mío, no vamos a decir Andrés. Sí. ¿Qué opinas de ese tema, Sara? De cuando uno se bypasea, literalmente, ¿no? Y pasa uno de, pues de vivir de buenas intenciones. Y es que yo soy el bueno de la vida y nadie me valora y no me pagan bien. Por ejemplo, me gustaría que habláramos del tema económico. Tú eres joven, estás empezando tu carrera, va súper bien y te felicito. Pero, ¿cómo es el tema de aprender a cobrar? ¿Por qué será que nos cuesta tanto y a ustedes los jóvenes, ¿no? Que muchos les meten en la cabeza que, no, profe, yo me consigo el trabajito, el que sea, y que me paguen lo que sea, y también hacemos prácticas gratis, por ejemplo. ¿Cómo es ese tema? Ok, bueno, creo que el tema del dinero es un tema amplio, profundo. Y creo que de las primeras cosas, claro, tú llegas a esa edad y ya comienzas a meterte en el aspecto, en el mercado laboral, ¿no? Y te dicen, bueno, Sara, ¿cuál es tu tarifa? Y entonces, claro, yo voy, averiguo mi profesión, las tarifas que ellos cobran, ¿cierto? Y digo, listo, esto es lo que voy a cobrar. Por ejemplo, les estoy contando el caso de la vía real. Y entonces me doy cuenta de que yo establecí un valor, eh, bueno, no sé si un valor, un precio, ¿Precio? sí. Em, y al hacer el trabajo que me pidieran, ¿no? Me doy cuenta de que ese precio no tiene muy poca relación con ese valor que yo ofrecí. Entonces claro, yo puedo pensar que por dar ese servicio mucho más barato, pues voy a tener más clientes, ¿cierto? Pero no, porque al fin y al cabo lo que yo busco es que yo me sienta bien remunerada, que ese trabajo sea em, satisfactorio para mí, ¿sí? Esa sería la primera necesidad. Pero entonces para llegar a esa premisa, ¿no? Tengo que revisar, uno, qué fue lo que me enseñaron mis papás, cómo era la relación de mis papás respecto al dinero, cómo vi a mi papá, cómo respondía respecto a la casa, a los servicios, ¿cierto? Y todos estos aspectos que vienen desde chiquito y que uno llega a este punto y tiene que reevaluarlos, ¿no? Pues entonces tiene que ir a revisar, ¿no? Y también ser muy compasivo con uno porque también pues uno siente esta serie de conflictos en donde, claro, yo quiero reconfigurar estas situaciones que me sucedieron y que de pronto no son tan adecuadas ya para este punto, em, con esa necesidad de quiero cobrar lo que me merezco y lo que es justo también. Mm, Entonces, entre estos dos, pues hay que ser un poco más compasivos también en ese proceso y no poner pues, la vara tan alta. Ir mm, desde esa paz, ¿no?
Sí, y sobre todo es esa paz para ustedes, líderes, porque de acuerdo, y es importante, el cliente es muy importante, pero Sí, a mí me da mucha risa a veces cuando hablo con personas de mucho dinero, no, por alguna razón la vida me ha puesto a hablar y a estar muy cerca con personas que perfectamente se pueden gastar, yo no sé, $400 en un almuerzo y está perfecto, o sea, no es como, ay, no, me estoy dando un lujo, no, sino es para ellos muy normal. Y ellos me explican que las cosas que tienen valor tienen que ser pagadas y que para ellos tiene valor, por ejemplo, y aquí yo me quiero poner muy seria y yo sé que tú también lo has visto, más allá de lo que me van a entregar, ellos necesitan confiabilidad, honestidad, discreción, por ejemplo, en el trabajo en que yo desempeño, amistad, ¿no? Valores. Y fíjense cómo empezamos a jugar, ¿no? El valor adentro genera valor afuera y pues el valor aquí en la 3D líderes se va a ver reflejado en una muy buena cantidad de dinero en su cuenta bancaria. Se lo merece, lo necesita y como le decía, uno no puede hacer proyectos con ilusiones. También necesita tener una inyección de capital. Y esa inyección de capital le llega a la persona que se valora, que sabe que su trabajo es importante. Y es un mensaje para los jóvenes que les cuesta un montón, porque estos días alguien me decía, pero es que el minuto en Colombia vale 80 pesos, el minuto de trabajo en Colombia, para un contrato pues normal. ¿Mm? No estamos diciendo que eso sea bueno ni malo, pero reflexionemos en torno a qué estamos haciendo con nuestro tiempo. A qué se lo estamos dedicando? Si me gusta el trabajo, ay, qué bueno, que me paguen o que no me paguen, yo lo hago. Pero más triste todavía cuando el trabajo no me gusta y aún así estoy vendiendo tiempo de mi vida. Esto tiene una crítica ética, ¿no? Una discusión ética que después la vamos a retomar. Seguramente vamos a hablar sobre manejo de tiempo y liderazgo en algún punto. Bien, querida Sara, pues sí, definitivamente los líderes no solamente se escuchan, sino que también se ven y también se sienten, ¿no? Coherentes. ¿Qué momento has tenido en donde has forjado liderazgo, Sara, que nos quieras compartir? Hay momentos de la vida, ¿no? Donde tú dices, aquí fue. por supuesto, por No supuesto. sé si mientras yo te voy haciendo la pregunta y vas tú trayendo a colación un momento de la vida en el que tú dijiste, bueno, Dios mío. la cara, y Sara tiene una gran cualidad que me encanta y es que su cara lo dice todo, definitivamente. Sí, es Bueno, absolutamente coherente. Pienso en, claro, yo estaba más o menos como por mitad de carrera, tal vez, y entonces llega y me dicen, bueno, Sara, nosotros necesitamos que dictes una sesión porque hay un cruce de agendas y no tenemos más personal, ¿sí? Yo sé que tú estás empezando, de pronto no tienes la experiencia, pero anímate y hazlo y eres nuestro único recurso. ¿Listo? estamos en tus manos. Sí. Entonces yo recibo esa noticia y siento un temor terrible de no ser capaz de pronto trabarme en la charla, en la sesión, no poder responderle las preguntas a las personas, no ser coherente en mi discurso, que eso para mí es muy importante, la coherencia. Eh, y digo, bueno, con todo y miedo, porque creo que ese es sería uno de mis lemas y yo creo que ese sería mi eslogan, con todo y miedo, pero háganlo. Entonces, claro, fui, obviamente, no es un tema de pensamiento mágico, tuve que prepararlo, tuve que buscar también un padrino, ¿no? Además, el mejor padrino, o sea, busqué a la mejor persona. Em, y me decía, no, tienes que hacer las cosas así, recuerda, el ánimo, el tono, lo mismo la coherencia, busca la información, una información que sea de acuerdo a tus convicciones a nivel personal, ¿no? Y hazlo con toda la energía, tú vas a ser capaz. Entonces también fue ese salto de fe, ese voto de confianza que estuvo presente ahí y con todo el miedo lo hicimos y afortunadamente salió bien, ¿no? Ninguna de esas fantasías catastróficas se convirtió en realidad, entonces considero que un éxito. Creo que ese es uno de esos momentos que borra sí o sí. ¿Tú crees en la fortuna, Sara? ¿En la casualidad? ¿Tú crees que eso es como fruto de una casualidad? No,
Yo creo que, como les decía anteriormente, me refería a la vida como el tablero de la vida. Yo pienso que la vida es como un tablero de código binario, así ceros y unos. Y creo que son matemáticas. Entonces es no tanto de que, ay, me encontré una oportunidad aquí, me la encontré, como en Colombia decimos, me la encontré en un tamal. No, sino por el contrario, todo, hay una mente superior que tiene todo perfectamente pensado por causas y efectos. Y eso también nos lleva, obviamente nosotros somos los instrumentos que hacen posible, ¿no? Em, este proceso, no sé si pensarlo como en una Una danza, pero matriz. sí, sí, esta relación entre unas personas y otras y esta causalidad entre unas cosas y otras. Creo que es más bien como un tablero, como el resultado de un pensamiento lógico. Me voy más por las matemáticas que por las Mm, casualidades. te gustan los límites, ¿no? ¿Te acuerdas en cálculo cuando nos enseñaban los límites, ¿no? Como el universo, yo creo que al universo le gusta mucho los límites para hacer operaciones con números imaginarios, no posibilidades, las vidas de las personas, las necesidades, y no sabemos en dónde vamos a terminar, ¿no? Es bien interesante y yo siempre invito a las personas, a ustedes en primera instancia, a mis estudiantes, a las personas que vienen conmigo, y es plantéese dónde usted podía terminar impactando de forma positiva, ojalá, espero, las vidas de los demás. No hay encuentros Casuales. casuales, todos son No, causales, ¿no? Y está son perfectamente situaciones, pensado. y a veces uno va de pronto en el tráfico y de repente le puede dar el paso a alguien para que esa persona justo llegue a la hora que tiene que ser, y a veces uno va de pronto y tiene dinero para pagarle algo a alguien. Es decir, hay momentos, porque también me gustaría mucho eso dejarlo, y no sé tú qué opines, si quieras comentar algo, Sara, pero a veces creemos que los momentos de liderazgo es cuando uno sale allá a una sala con luces, ¿no? Todo esto que hacen estas sectas, bueno, yo les digo así, la verdad, multiniveles, ¿no? Estas empresas que muchas veces abusan de la falta de autoestima de las personas que van allá a trabajar, entre comillas, más un tema como de esclavismo, de absorber la energía vital de las personas, y eso tiene unas necesidades que no se han cubierto todavía, pero que muy seguramente más adelante y cada vez más se ven como esas empresas caen de alguna forma. A lo que yo voy es a que cualquier situación que se nos presente es una oportunidad de liderazgo. Y lo voy a volver a repetir. Cualquier situación, cuando pagas el pasaje, cuando le das permiso a una persona, cuando compras el pan, es decir, esto tiene mucho que ver con liderazgo transformacional, académicamente hablando, pero es volvernos personas que somos líderes todo el tiempo. Todo el tiempo, o sea, yo no dejo de ser líder, no me quito la máscara, no es un tema de máscara cuando termina el día, sino que incluso en mi sueño, en mi descanso, y bueno, ya vamos a temas más trascendentales, en el alto astral, en el bajo astral, también podemos llevar ese liderazgo. Y nos pasa, por ejemplo, cuando hay esos sueños, esas noches incómodas, donde la mente ya está tan estructurada que incluso en esos espacios que no son reales, entre comillas, no son de la 3D, nos permiten también ejercer ese liderazgo de decir, no, conmigo no, a mí no me van a robar energía. Y si lo hacemos acá, lo podemos hacer también en otras dimensiones, aquí hablando un poquito más trascendental. ¿Qué opinas de eso, Sara? Cuando te has encontrado, por ejemplo, con un amigo, háblanos de Santi, por ejemplo, no sé si quieras citar el caso. Eh, Ok, bueno, se me ocurrió. sí, sí, ¿Quién es Santi? sí. Bueno, Santi es un niño de 4 o 5 años, tal vez, eh, que vive, yo vivo en un conjunto, él es vecino mío, y a veces sale y es encantador porque él tiene como esa motivación de sí, yo soy lo mejor, sé jugar bien, a pesar de que no lo haga, pero tiene esa convicción y eso es muy agradable de ver, ¿no? Porque claro, tú creces y comienzas a desconfiar de una forma muy fuerte de ti y de tus habilidades, ¿no? Mm, También por eso creo que es que la razón, una de las razones por las cuales uno comienza a buscar líderes afuera y de pronto también por circunstancias de la vida, termina metido, ¿no? En estas sectas que tú decías. Y bueno, es un aspecto que creo que es importante comenzar, así como lo hace Santi chiquito,
a reconocer esas habilidades que tienes, sea porque las tenga o sea porque es un bote de confianza, pero usted comience por eso y comience también a trabajarlas, ¿no? Tanto uno como lo otro. Y bueno, otra cosa que se me escapa, quería decirte, era... ¿Cómo lo conociste? Es que ese es el punto, ¿no? Ah, Él claro. llega y genera una amistad muy bonita, ¿no? Donde ahora Santi, por ejemplo, sale y es desde el carro, ¿no? Con la familia, Sara, ¿no? Y pareciera que eso no es una relación de liderazgo. Uno diría, ay, no le pongas cuidado a ese niño. Pero es una relación donde él, ¿qué ve en ti? ¿Qué ve, qué te ha dicho? Sí, pues es que Puro creo amor. como, sí, no, es que es un ser maravilloso. Eh, no recuerdo muy bien cómo nos conocimos, pero a partir de entablar esa relación, además con un niño tan chiquito, se ve también esa, como esa gentileza, esa inocencia que se da y es muy difícil resistirse a eso. Entonces, pues la relación está ahí, el cariño, ¿cierto? La ternura está ahí y sí, es muy agradable cuando él me ve, ¿no es cierto? Caminando de pronto por el conjunto, porque he llegado, porque de pronto me voy. eh, y tiene esa voluntad de decirme como, hey, eres importante. Ah, bueno, y dentro de eso, ya recuerdo lo que te iba a decir, era un poco decir, no sé si tú estás de acuerdo con eso, que liderazgo podría, bueno, yo lo pienso así, pero es de pronto inherente al ser humano. No sé si eso podríamos decirlo así, tan Tácitamente. sí, como se me ocurrió aquí, o realmente tiene como unas condiciones de no, hay algunos seres humanos que no son líderes o hay otros seres humanos que sí lo son, porque también cuando hablas de máscaras de liderazgo, no es una máscara, no es algo que tenga que ver con un cargo que yo llegue al final del día y me lo quite, Ujú. sino que tiene que ver con condiciones cotidianas en donde yo tomo esas habilidades, esas capacidades y hago mis cosas y tomo mis decisiones, ¿cierto? Estoy ahí pendiente de tomar esa guía, ¿no? Entonces, ¿qué opinas? Si podríamos decir eso. Es inherente, tenemos un impulso vital y eso lo hablábamos en la sesión pasada. Quería estar invitadísimos a que revisen la sesión pasada que ya vamos dos. Y es que está en nosotros. ¿Qué hubiera pasado si ese día tú no volteas a mirar a Santi? Mira, ay, quite de aquí, niño. ¿No? Lo mismo nos puede pasar en cualquier aspecto. Y bueno, en el sentido de lo que estás diciendo, Sara, a mí me gusta Espera, mucho, sí, antes de que sigas, es que se me acaba de ocurrir algo. sí, por favor. Cuando, si hubiese pasado la situación de que yo paso y le digo, quite ese niño, por las cualidades de este liderazgo que él tiene, por las cualidades, por su gentileza, por su cariño, por Sus esa ojitos. inocencia, sí, su cuerpito ahí todo tiernito, em, creo que hubiera dicho como no, hey, un momento, ¿cómo te vas a ir a tratarme así? ¿Sí? Entonces, creo que ahí también entra el tema de cuáles son estos tipos de liderazgos, porque claro, Ujú. no piensa en líder y piensa en este señor que les describía del peluqueado y las formas y la educación y los títulos y yo tengo es que yo soy y tal. Pero no, muchas veces también el liderazgo es más esta gentileza que sí o sí te abraza, te abarca, te incluye, ¿no? Entonces, pues Más estás ahí carismático, ¿no? Ujú. incluida en esa situación. Ya, continúa. No, es muy chévere hablar contigo, Sara, toda la vida ha sido así. Y a lo que voy es que el asunto es que quiero liderar, porque habrán personas y bienvenidas, bienvenidos todos los que quieran tener una organización grande, ¿no? Con muchas personas, gracias porque la necesitamos, pero también muy bienvenidos aquellos que se levantan y tienden su cama y lideran sus finanzas y tienen relaciones con sus vecinos desde el respeto, la consideración. Eso también es liderazgo, mis líderes. Esos momentos son los que forjan a los líderes, a las personas que seguramente en algún momento vamos a recordar. Qué interesante, qué bonito pues hablar sobre eso y tú hablabas sobre este profesor. Yo también en mi época de universitaria tuve un profesor de este tipo. Es muy preocupante realmente que no es que cada vez hayan más personas, sino que narcisistas o estas personas sociópatas, sino que cada vez las personas que no lo somos, yo espero no serlo, em, nos callamos,
nos callamos y aceptamos. Esto a mí, mi hija menor no le gusta mucho mi película de bichos, pero creo que es una maravillosa película que muestra muy claramente, son de esos, yo espero, creo que vamos a hacer análisis de películas conscientes y esta es una de las películas más conscientes sobre temas de liderazgos donde los saltamontes, ¿no? Aceptan que si no fuera porque las hormigas se comen el cuento de que ellos son lo máximo, pues no las podrían dominar. ¿Mm? Entonces, ¿cómo podemos aprender a equilibrarnos en ese liderazgo? Porque hay un, bueno, por ahí le habla, lo llama, ¿no? La famosa marca de la bestia que da mucho miedo decirlo, pero básicamente a lo que se está enfocando es a las personas que solamente se preocupan por tener, por reproducirse, ¿no? Y por dominar a los demás, ¿cierto? Esa es la marca, no estamos hablando de números ni de cosas físicas, sino son esas cualidades que hacen que las personas sean cazadores, sean líderes cazadores, o sea, solamente me interesa tenerte, poseerte, ¿cierto? Y dominarte. ¿M? Esas tres cualidades están en el líder, están innatas, pero nuestro liderazgo, como es consciente, ha subido más la energía al chakra corazón, ¿no? A esa parte donde yo pienso en la otra persona, donde yo no solamente, pues sí, necesito que llegues temprano, en efecto, y necesito que produzcas, que hagas, ¿cierto? Y necesito que puedas y que sepas responder por tu trabajo, ¿cierto? Está ese yo, y está muy bien que lo hagas, pero también necesito el nosotros, que es el siguiente. Entonces, ¿tú qué opinas, querida Sara? ¿Cómo hacemos para que esa energía suba un poquito más en las empresas, en las organizaciones? ¿Qué opinas? ¿Qué podríamos aportar nosotros como consultores, como facilitadores, como divulgadores de información consciente para que las personas que dicen, oiga, no, pero yo ya tengo la casa, yo ya tengo el carro, ya tengo mi pareja, soy súper creativo, creativa y además lo que me pongan a hacer yo lo hago? Está buenísimo, pero falta un nivel. ¿Cómo hacemos para empezar a que las personas también suban a ese nivel de, no solamente para mí, que ya lo tengo, sino que ahora también quiero que los demás? Ay, ok, bueno, sí. Creo que primero yo siempre me voy al individuo. Creo que el individuo es un sujeto que puede generar, como tú bien lo decís, puede ser un catalizador y puede generar un cambio social. Entonces es importante, yo comenzaría por eh, autoconocimiento, ¿sí? Revísese. ¿Usted cómo está? ¿Qué está haciendo? ¿Qué le está mostrando la vida? Porque claro, si yo soy una persona, como tú bien lo dices, que se mantienen los tres primeros chakras, voy a encontrar con personas que me dan cuenta de eso, ¿cierto? Voy a tener esos conflictos y esos conflictos van a estar siendo como la comunicación del universo, Dios, bueno, lo que usted crea, de, oiga, mire, está teniendo esos problemas, párele bolas, haga algo, busque información, tome otra decisión, busque otro camino, otra alternativa. Entonces creo que es importante comenzar por autoconocimiento. Y esto que tú decías de que somos cómplices, estoy absolutamente de acuerdo. Tienes razón. En esta situación que yo les comento de este profesor, claro, yo tuve un conflicto con él, pero Tú sí le sí, dijiste. fue un escenario, fue casi como una pintura. Yo estaba teniendo una conversación con él aquí, le estaba diciendo, profesor, no estoy de acuerdo, ¿sí? Obviamente sin minimizar a la otra persona, claramente desde el respeto, ¿no? Pero entonces mis compañeros estaban pasmados, sentados cada uno en su silla. ¿Cuántos compañeros podías tener? Éramos como 25 personas tal vez, Y de imagínate. 25 una. Bueno, ánimo. Entonces, claro, y después, cuando se fue el profesor, todos por casualidad de la vida nos terminamos reuniendo, creo que teníamos como un trabajo juntos, y me decían, Sara, sí, nosotros también tenemos conocimiento de que esto es un abuso de poder, de que hay cosas que no están bien, ¿cierto? Pero es que yo necesito la nota, o necesito pasar, o necesito que el profesor, por ejemplo, aquí estaba vinculado con temas de la Cancillería, entonces yo quiero un cargo en la Cancillería, no me voy a pelear con el profesor, Sara, entonces vaya a pelear usted solo, ¿sí? Y ni siquiera era una lucha, ni siquiera era una pelea, ni siquiera era un, profes, que usted está mal, yo voy a coger a destruirlo, no, era una conversación de, no me gusta esto, podríamos cambiarlo, Poner propongo un límite. alternativas, ¿sí? Pero ni eso, ni a ese punto estaba abierta
ni mis compañeros, ni el profesor. Entonces creo que Mm. es importante también revalorar este tema de la complicidad. Y de, bueno, escuchar también, porque bueno, creo que ese factor va a estar presente, sí o sí. Pero entonces ahí la que me tenía que cuestionar era yo. ¿Quería estar en esa situación? Por supuesto que no. Entonces, de pronto, claro, sí, con mis herramientas no le hago la vida o la clase no imposible o me convierto en un conflicto, sino por el contrario, bueno, de pronto reconozco que hay un problema, lo señalo, pero más allá de eso, para ese punto que les comento, y bajo las condiciones que tenía, no podía hacer nada más. Entonces simplemente eh, Lo decidí dijiste. continuar, Mm. ¿sí? A pesar de que ya había señalado el problema, pues decidí continuar y ya las cosas pasó, la clase se terminó, avanzamos, el tiempo pasa, entonces ya no hay mayor trascendencia, solo queda un recuerdo de eso. Mm. Y un aprendizaje, ¿no? Qué Sí, importante el tema. Y fíjate que a veces decimos egolatría, ego es que yo me creo lo máximo. Y ahí tenemos una partecita de ese liderazgo tóxico, ¿no? Es que aquí está todo hecho para mí, sí, y solo para mí. No, nosotros somos, como siempre hablábamos, a mí me gusta mucho usar a poner el ejemplo del micrófono, ¿no? Somos como este micrófono y le damos amplitud a esa señal que afortunadamente nos está llegando y que, por ejemplo, hablo por mí hace 20 años atrás, pues no me llegaba, no me llegaba nada, o sea, yo estaba aquí ciega, sorda y atada totalmente. Entonces es esa egolatría de, es que yo, ¿no? Y yo me merezco todo y a mí me pasan cosas y yo pobrecito y yo, ¿cierto? Que hasta cierto punto hay que utilizarlo, ¿no? Me incomoda, lo digo, lo señalo. Pero también el otro punto, el de quedarnos callados, también es egolatría. Y a veces la gente dice, no, porque yo soy humilde porque yo no hablo, como tus compañeros, ¿no? mm, Se quedan callados y ellos dicen, no, yo soy humilde y está mal enfocado porque eso no es ser humilde, sino eso es ser una persona cómplice de estos líderes tóxicos que también llegan. sí. No podías hacer Y más. en temas legales, ambos van para la cárcel. O sea, me da gran pena. Ambos tienen responsabilidad ahí, autor, coautor, no sé, pero van. Y tienen su penalidad. Bueno, ahí ya me entienden Tema legal. en ese tipo de temas, sí. Em, bueno, Pero muy, bueno, otra cosa que quería agregar es que en esta idolatría, claro, yo no estoy castigando que tú tengas esos tres chakras y que te mantengas, bueno, que te mantengas ahí, sí, porque ¿cuál es el clic del asunto en cómo podemos aprender a manejar ese liderazgo para no caer en la idolatría precisamente? Creo que es enfocarnos más bien en uno, que es lo que me está mostrando la persona, para conseguir ese equilibrio, es decir, que mi energía, mis decisiones, mi persona suba un poco más, ¿no? Hacia esa capacidad de servir, pero sin dejar de lado una cosa o la otra, ¿no? Entonces es de ese nivel en nivel, ¿no, Sara? constante, También. sí, ver para dónde, qué tan inclinada está mi balanza y qué debo corregir. Creo que esa es como la invitación. Y cada uno a su ritmo, ¿no? Como lo veíamos anteriormente, no tenemos liderazgos similares, no somos la misma persona, no tenemos las mismas construcciones sociales y ventajas. Entonces también nuestro liderazgo y ese equilibrio cambia de persona a persona, pero lo ideal es enfocarnos en no generar, no hacer daño a las otras personas, no minimizarlas, Y cómo, darles esa dignidad. eh, bueno, sí. no, y cómo darle el equilibrio, ¿no? Cómo, porque a veces uno diría, y me pasa, ¿no? Por ejemplo, ayer alguien de una empresa X me llama, me escribe, ni siquiera me llama, me escribe y me dice, oye, ¿tienes información sobre habilidades blandas? Me pidió puntualmente. Y yo, pues sé que es una persona que, claro, me va a poner a trabajar para él. Y tengo que poner un límite porque yo soy muy servicial. Y si no me mido, ser servicial se me convierte en un problema para mí. Entonces he aprendido, ay Dios, cómo nos cuesta a los seres humanos decir que no, líderes es fácil, no crea que usted es capaz de hacerlo todo, también de vez en cuando mídese y no caer en egolatría también es aprender a decir que no, le dije no, qué pena contigo y ya. Y, bueno, gracias. ¿Cierto? Si le hubiera dicho, no, sí, ya te lo busco, ¿no? Se me convierte también en otra tarea para mí. Entonces tenemos que poner ahí como un equilibrio y el equilibrio, líderes, acuérdese que lo tenemos en esa voz interior que nos dice,
no. Y entonces uno dice, pero qué pena. No, pues no. Y a esa voz interior que también dice, vaya y juegue con el niño. Bueno, sí, entonces ya voy, ¿cierto? Pero ahí está. Ustedes tienen que empezar a conocer esa voz. Bien. Hablemos un poquito ya para ir cerrando y esta charla pues me ha parecido bastante afortunada, estoy muy contenta de que Sara nos esté acompañando con esa forma de pensar y que también le da voz a los jóvenes, porque a veces uno se pregunta qué estarán pensando los jóvenes, ¿no? Porque casi que no hablan, pero mentiras, lo que pasa es que nosotros no los escuchamos, no abrimos espacios pues para el diálogo. Entonces, pues el mundo está en nuestras manos, ¿no? Somos líderes, está en nuestras manos. Pero ¿cómo creérmelo? ¿Cómo me creo capaz de que sí está en mis manos esos aspectos? ¿Cómo me creo capaz de que sí está en mis manos? ¿Cómo me creo capaz de que sí está en mis manos? Bueno, ¿Cómo desarrollo esa confianza, Sara? ¿Cómo lo ves? a mí me enseñaron, a mí me quedó muy marcado por las condiciones en las que crecí, que uno aprende las cosas haciéndolas. Entonces creo que el desarrollo de la confianza comienza primero, bueno, yo me voy un poco más hacia el tema de la intuición, ¿no? Ujú. En el libro ahorita que estoy leyendo se llama Mujeres que corren con lobos, y ella decía, la intuición se desarrolla dándole de comer, ¿cierto? Es decir, ¿a qué me refiero con ese dándole de comer? Guau. Utilizándola. Pues si usted no utiliza su confianza, ¿cierto? No cree no se cree capaz de confiar en sí mismo, en sus habilidades, pues no mágicamente por un curso de, no sé, lo que quiera De comprar, coaching. ¿no? No lo va a lograr. Entonces comience a usarla para ver si en algún punto vemos un cambio de crecimiento en esa habilidad, ¿no? Lo mismo en la intuición. Comience a confiar en esa vocecita, ¿no? Que a veces es tenue, pero que está ahí, ¿no? Comience a escucharla, precisamente como lo hablábamos en el micrófono, ampliar precisamente esa, sí, esa vocecita, esa forma de pensar. Esa vocecita que ya se vuelve una vocesota, que ya después no le dice a uno, sino hágale. Sí, sí, y además que después ya no es como, ay, será como una decisión correcta, sino que usted confía precisamente en que fue eso lo que estuvo en coherencia desde su interior y que se exteriorizó precisamente. Qué agradable escucharte. Y me quedo con eso y creo que todos podemos ahí anotarlo. De pronto a ustedes también los tocó darle de comer a la intuición. Qué bonito, ¿no? Porque como que siempre estamos alimentando la desconfianza, el miedo, el pensar mal del otro, ¿no? No voy a poder. Y como pienso mal del otro, también pienso mal de mí. Sara, ¿has tenido que destruir tus viejas creencias? ¿Has tenido que matar al hombre lobo que todos llevamos adentro que nos dice que no podemos, que no somos nada? ¿Cómo te ha ido con ese destruir? Bueno, De sí, construcción hablan ustedes, ¿no? de construcción, sí, bueno, es una palabra mucho más vinculada de pronto a ideologías. Pero sí, absolutamente sí, y es necesario. Y qué bueno, ¿no? Porque también las creencias que yo tenía cuando tenía, que yo sí, que tenía cuando era una niña de 5 años, pues ya ahorita no son útiles. Entonces, claramente, por necesidad, por cambio, tengo que destruirlas, ¿no? Pero entonces creo que lo preguntaba más enfocada cuando, por ejemplo, les contaba yo que necesitaba, era el único recurso de mi equipo de trabajo y tenía que hacer esa charla, tenía que hacer esa sesión, ¿sí? Y ahí mismo fue como una bola de estos de destrucción que va hacia, así como reestructurar esos miedos, como les decía, lo hago con miedo, pero lo hago, ¿no? Entonces creo que en esa destrucción de viejas creencias también se presenta este factor del miedo, pero no, la invitación es a que a pesar de las condiciones, a pesar de lo que se pueda pensar, a pesar de los riesgos, es hágalo, ¿no? Porque en el crecimiento personal y en la destrucción de esas viejas creencias no puede haber más, o bueno, esa es mi forma de pensar, no puede haber más que una ganancia, porque al fin y al cabo usted se va a permitir cuestionarse y crecer, ¿no? De forma, de pronto no tradicional, pero sí va a haber un crecimiento, un aprendizaje. Sí o sí usted tiene las de ganar, entonces, de una a las No, y has otras dicho algo viejas creencias. muy importante, ¿no? Que ojalá el crecimiento sea en la oscuridad, ¿no? En lo que no se ve, Ujú. ¿sí?
porque a veces la gente de pronto cree que crecer es tener cada vez más hacia afuera, también lo mismo, ¿no? Y como se desbalancea tanto ese mundo exterior con ese mundo interior, viene la depresión, viene la ansiedad, también vienen otras creencias que de pronto no Sí. habíamos roto. Por ejemplo, en mi Ujú. caso y con el tema de los jóvenes, ¿no? Uno busca en el mercado laboral, uno busca tener el título, el pregrado, el posgrado, el PhD, eh, ser políglota, ¿no? Pero sí, claro, yo tengo todos estos títulos. He viajado, he ido, pero mi autoestima es así. No, no uso mi intuición, no uso mi confianza. Sigo pensando como pensaba antes de iniciar el pregrado, por ejemplo. Pues eso no va, o sea, el hecho de que yo tenga títulos no le va a demostrar a la vida que usted tiene las condiciones. ¿Sí? Simplemente es una hojita, pero esa hojita no le da las garantías. Entonces, por favor, la invitación es a que usted desde la oscuridad de su casa, allá en el cuarto, allá en esa soledad que no siente la noche dentro del alma, procure hacer ese trabajo interno, que es al fin y al cabo lo que lo va a llevar, más allá de la forma, ¿no? De nuevo, otra vez. Qué Sí. chévere, ¿no? Me parece genial porque es la metáfora del árbol, ¿no? Y la vemos mucho en estas imágenes de espiritualidad consciente y es el árbol hacia arriba, ¿no? Muy frondoso, muy bello, pero también la profundidad, ¿no? La profundidad de las raíces, arraigarse cada vez más a lo que realmente somos. Aquí es una gran invitación a que sepamos y creo que la ley del uno te ha dado, el libro de Sara, no creo que es, ¿no? No estoy diciendo nada, tú nos contarás, pero también nos conecta mucho con esa historia cósmica, ¿cierto? Que a veces no nos cuentan, a la mayoría de la gente no se entera ni siquiera de verdad de dónde viene la leche, ¿no? Hace poquito escuchaba una canción donde espero compartírselas de pronto en los comentarios, prometo compartirla para que la escuchen, una gran cantante colombiana, y ella decía, oiga, usted que se está tomando ese chocolate, ¿usted conoce la mata de cacao? Oiga, usted que se está tomando ese caldito, aquí en Colombia tomamos caldo de papa. Es como una sopa con papas. ¿Y usted conoce la mata? ¿Sabe de dónde sale eso? Porque es que usted todo lo compra muy empacadito, ¿no? En las tiendas y realmente no se entera de dónde venimos. Es muy importante, líderes, y de dónde venimos a veces no es desde donde nos han contado, ¿no? No es que vengamos del pecado, del odio, del miedo, sino que a veces venimos de civilizaciones que han sido espectaculares, que nos han enseñado a desarrollar nuestra mente, nuestras emociones, que nos han arraigado también a la tierra, de donde ahora nos quieren desarraigar, ¿no? O sea, la idea de desconectar a las personas de su verdadera, digamos, historia, pasa como los bonsáis, que le digo a mis estudiantes. Les van cortando las raíces, les van cortando las raíces, ¿cierto? No hay profundidad, luego no hay crecimiento, se quedan chiquitos. Y son árboles hermosísimos, preciosos, sin lugar a dudas, pero son pequeños, no le pueden brindar apoyo y cobertura a los demás. Nuestras organizaciones no se nos pueden quedar sin sin esa oscuridad, ¿no? Sin ese ir hacia nosotros, sin ese replantear creencias y si la necesita, mm, así como dicen, romper, sin lugar a dudas. ¿Duele? Duele. Sí, pero fíjate que ese dolor, por ejemplo, si yo, lo que les comentaba, llega la situación, ¿sí? Y para mí, esa situación, claro, es retadora. Pero entonces tengo que evaluar el nivel de sufrimiento, o si quiero no sufrir, ¿no? Porque La recordemos, ganancia, el ¿no? dolor está ahí, ¿no? Pero el sufrimiento es el que podemos o no escoger, ¿no? ¿Cómo quiero sufrir? Claro, sí. Llega la situación, ¿sí? Y lo que nos genera ese dolor, ese sufrimiento, es que nos resistimos. Entonces, no, déjese, como le decía yo, usted tiene las de ganar, sí o sí va a tener un crecimiento. Entonces, déjese llevar, haga la actividad, cumpla ese reto, salga de su casa, no sé, haga ese viaje, cambie de trabajo, ¿sí? Enfrente a su papá. Enfrente a cualquiera que sea ese reto, porque sí o sí va a tener esa ganancia, y si se resiste, va entonces a generar ese sufrimiento, que es un sufrimiento pues innecesario, porque pues tiene esa ventaja por delante, como lo vea, ¿no? Salga de esa relación, ¿no? Cualquiera que sea el reto, hágalo. Hágalo lo antes posible, ¿no?
Los de al lado se van a incomodar, líderes, como vemos en esta imagen que estamos compartiendo con ustedes, que esperamos que la imagen se esté compartiendo. Ya vimos que sí, yo estaba muy contenta. Cuando yo rompo con algo, fíjense que, los que están alrededor se van a incomodar. Ay, miren los escombros, el desorden, ¿cierto? Pero no tengan miedo a eso. Si bien es cierto, viene el caos, luego va a venir el orden. Pero es muy importante no seguir construyendo sobre bases no sólidas. No siga construyendo su futuro, por ejemplo, sobre un trabajo que le genera angustia, miedo, que usted sabe que está afectando a otras personas. Aquí un abrazo enorme a las personas que están teniendo que trabajar con instituciones que saben que le hacen daño a la sociedad, y cada vez nos estamos enterando cada vez más sobre temas muy, muy profundos donde la gente me dice, sí, verdad, yo sé que esto le hace daño a la comunidad, que esta medicina no le está funcionando a la gente realmente y lo aceptan, ¿no? Tras bambalinas. Pero es que este es mi trabajo, esto es lo que yo sé hacer. ¿Cierto? Entonces, invitadísimos para que no tengan miedo. Obviamente no se trata de ser impulsivos, siempre hemos estado hablando de la estructura, de hacer un plan de salida. Esto es igual que cuando, ¿no? En las películas, hay una película que me gusta mucho, también creo que la vamos a conversar, se llama Sueños de Fuga, donde ellos planean casi por 30 años su salida de la cárcel. Es impresionante, por años, bueno, no sé. Sí, destinados a fugarse, una cosa así. Bueno, es que tiene como varios nombres que es como con Que este son de morenito. animal. No, ellos no, no es otro. Ah, caray. Es No, otra, ok. es otra que es más trascendental. Esta es interesante Gracias. también, Ok. pero sí tiene que ver con que ellos, es con Morgan Freeman y es muy triste, es muy dura, es compleja, no quiero ni meterme ahí porque Dios mío, me pongo a llorar. Bueno, Sara, ¿cómo te vas seleccionando? Aprendiendo a elegir, ¿desde dónde elige uno? ¿Cómo hace uno para no elegir en contra de uno mismo, ¿no? A veces uno por miedo dice, no, pues me quedo con esta pareja, mejor, ¿cómo es que dice? Malo conocido que bueno por conocer, decimos en Colombia. También había un stand-up comedy, una obra de teatro que decía, no soy feliz, pero tengo marido. Eh, sí, yo escucho eso y a mí me da pánico porque ustedes ya saben lo que opino pues de esas situaciones. Dios mío. ¿Cómo aprender a seleccionar, Sara? Yo creo que uno debe aprender a seleccionar teniendo por encima de todo eh, la vista puesta en lo esencial. Entonces, para mí lo esencial es mi paz mental, mi paz Wow. emocional, mi integridad física. Entonces, yo, por ejemplo, en temas de relaciones no me voy a meter con una persona que me va a generar ansiedad, ¿cierto? Que me va a tener ahí pensando si hizo, si no hizo, si dejó de hacer, si me manipula, si me afecta, ¿no? Por ejemplo, bueno, aquí ya me meto un poco en temas de feminismo, ¿no? Si me encuentro con esta pareja que me obliga a hacer cosas, que me obliga a hacerle, a decirle, a darle, ¿no? Que te Entonces, explota, ¿no? absolutamente eso es un no rotundo, de hecho, ni siquiera tengo que pensarlo, es como, listo, cambio de canal. Em, Bye. y ya, sí. Entonces creo que es importante aprender a seleccionar desde lo esencial. ¿Qué es lo esencial para usted? Eso es una pregunta que dejamos un poco de lado por la rutina, por las cosas que tenemos que responder. Pero entonces es importante rescatar eso esencial que está latente en absolutamente todas las actividades que hacemos. Desde ahí es donde hay que aprender a seleccionar. ¿Y cómo es de importante eso, Sara? Eso también lo trabajamos mucho en manejo del tiempo, en temas de liderazgo. Y es que este seleccionar líderes no es solamente seleccionar lo grande, sino también lo pequeño, en qué voy a gastar mi tiempo del día, a qué le doy prioridad. También es un tema de seleccionar en qué quiero poner mi atención, ¿no? Si en el vaso medio lleno o en el vaso medio vacío. Y aquí la invitación, y creo que lo has dicho muy bien, es plantearse para usted qué es lo esencial, porque no nos queremos poner aquí moralistas ni dogmáticos, ni mucho menos. Cada cual está en su momento, como bien lo decías, en su nivel, está bien, pero ¿qué es lo esencial para usted? Sea coherente con usted mismo de tal manera que el día de mañana no tengan que hacerle un reclamo a sus hijos. Yo que ¿cómo es? Me he sacrificado. Yo creo que ustedes no han escuchado eso, pero seguramente lo hemos escuchado, ¿no? Donde yo he dado todo por ti, mira cómo me pagas, ¿no? Cuando yo me separo del padre de mis hijas, esa era una
una frase muy presente, ¿no? Yo mira todo lo que te he dado y tú, ¿cómo me vas a hacer esto? Y entonces yo le decía, lo que pasa es que tú le serviste al universo para yo poder también desarrollarme y estoy segura que yo también te aporté cosas a ti. Pero desde el victimismo siempre estamos viendo lo que los demás hacen o dejan de hacer y no tenemos la valentía y la responsabilidad de mirarnos y decir, ah, yo también he dejado de hacer cosas o yo también he hecho cosas, ¿vale? Para bien o para mal. Aprendamos a seleccionar y qué interesante me quedo con lo que dices, desde lo que es esencial para ti. Qué interesante y ojalá que ese esencial sea cada vez Sí, más claro, porque inicialmente uno ideal. pensaría que lo esencial es el dinero, ¿no? Pirámide de Maslow, ¿no? O sí, Mm. pero no, cada vez vamos yéndonos más hacia ese servicio, hacia, como decíamos al inicio, subir esa energía y enfocarnos en esos valores, al fin y al cabo, en el respeto, la gentileza, bueno, no estoy muy de acuerdo con la tolerancia, eh, pero bueno, esos valores que usted considere que son más adecuados para usted. No, y me haces pensar en esa frase de una canción que también muchos han citado. Yo no me acuerdo mucho de cómo lo dice textualmente, pero dice, lo malo se aprende enseguida y lo bueno nos cuesta toda la vida. Algo así, estoy parafraseando. Es una canción que se llama El Elegido. Además, se la cantaba Silvio Rodríguez y bueno, otros cantantes también de pues el tema de la época de la protesta de Uruguay, Argentina, cuando se tienen que empezar a exiliar para que no los... hemos vivido estos caos de muchas formas, pero definitivamente sí, tómese un tiempo para aprenderlo, ojalá rápido lo esencial. No nos quedemos en la poesía porque a veces sí, está muy bonito Iván Illich cuando está en el lecho de muerte, ¿no? O Steve Jobs cuando ya está en el lecho de muerte y dice, ay, me hubiera gustado vivir de otra manera. No, absolutamente. Creo que Saludos. lo esencial es algo como les decía que se presenta en todos los aspectos de nuestra vida, ¿no? Aquí estoy respetando eh, mi integridad física, mi bienestar, ¿cierto? Todas esas cosas se van a presentar de forma muy latente y evidente en cada una de las situaciones. Y es importante reconocerlas porque al fin y al cabo y a lo que voy es que es la verdad. Y la verdad, bueno, aquí hay una frase, no recuerdo de qué libro, creo que es un curso de milagros que decía, la verdad no necesita ser defendida. ¿Sí? Entonces no Mm. es como que yo tenga que sentarme 10 horas a pensar, hombre, ¿qué será lo esencial para mí? No, es evidente. ¿Qué es lo que a usted lo mueve? ¿Qué es lo que usted hace que se levante por las mañanas? Eso es lo que debe defender cuando va a seleccionar alguna situación. Wow, la verdad no necesita defensa, ¿no? Viene indefensa, viene inocente, viene sencilla. Nos mira a los ojos y nos dice, oye, esta relación no. Pero uno desde el miedo dice, pero es que es mejor solo, ¿cómo es? Mal acompañado que solo. Ujú. Qué interesante. Bueno, Sara, has tenido que renunciar en cosas que nos recomiendas a los mundanos, a tus hermanos, a tus compañeros de camino, que estamos aquí reuniéndonos, conversando, conociéndote, teniendo esa Sí. fortuna de ver esa cosmovisión que pareciera que son jóvenes. Sara no tiene más de 21 años, por favor, y ya tiene una manera de pensar que realmente, y no es la única, yo puedo decir que tengo estudiantes que también hacen unos análisis y yo digo, ¿por qué no escribes sobre eso? ¿Por qué no lo pones en conocimiento? Ay, no, profe, a mí lo que estamos hablando, nadie me escucha. Entonces tenemos que hacernos escuchar, según nos Sí, decías, ¿no? sí. ¿Cómo renunciar a cosas que a veces uno dice, no, yo prefiero algo, poquito, ¿no? Pero no me puedo sentir ese vacío. Me gustó mucho la frase que dijiste, el salto de fe, Mm. el famoso salto de fe, que es que no es nada. Esto pasa en la película de Indiana Jones, bueno, En ya el el salto cáliz grial. de el Santo Grial, sí. El salto grial, ¿no? Que es nuestra cabeza al Sí. final. Bueno, Sí, bueno, creo que es aprender a renunciar. Bueno, creo que esta renuncia implica una situación en donde yo quiero algo que esa situación me da, la pero, ganancia pero oculta. no es completamente satisfactorio para mí. Entonces, Es un al menos algo. sí, es un Peor casi es algo. nada. Ay, el casi algo, ¿no? Que está Entonces, tan de claro, moda. son esas situaciones que no me satisfacen completamente. Entonces, para este punto, lo que haría sería, como tú bien lo decías, hacer un plan de escape, un plan de renuncia, ¿sí? ¿Qué es lo que voy a revisar yo? Comenzando, obviamente, desde la mente, revisando también emociones y dejando también un espacio para el cuerpo, ¿no? Haciendo un plan.
Y creo que mi enfoque sería, de nuevo, lo esencial y ver si esta situación me genera em, eh, o me supone una crisis a largo plazo. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, en términos de pareja, si yo estoy con una persona que me da pesquisas como migajas de amor, ¿cierto? Pues a largo plazo yo voy a tener poquito un desorden de ansiedad por esta persona, ¿cierto? Un desorden emocional. Muy probablemente voy a tener que llegar a un límite en donde me olvido de mí y para mí esas cosas son cosas que no puedo permitir. Son negociables. Entonces, parta uno de preguntarse cuál es su verdad, cuál es lo esencial y haga su plan de renuncia y enfóquese más bien en que eso que usted está viviendo no lo satisface. No lo satisface ni a usted y muy seguramente con Berta también hacemos un ejercicio y es si usted tiene un hijo, una persona que quiere, un Santi chiquito, como les comentaba, y esa persona chiquitica, tiene esa situación que usted está viviendo, ¿cómo cree que, que, ¿Qué le que recomendaría, le no? recomendaría? Sí, porque, claro, Claro, nosotros nos ponemos en unas situaciones sumamente extremas. extremas y peligrosas y poco beneficiosas para nosotros, pero cuando lo vemos en nuestros hijos, cuando lo vemos en esas personas que haríamos lo que sea por ellos, entonces ahí sí es como, no, eso es un rotundo no, ¿cierto? Entonces hay que hacer también ese ejercicio con nosotros y hay que hacer ese plan de renuncia y enfocarnos en que esta situación no nos va a dar beneficio a largo plazo. Qué interesante eso que dice Sara, que ese tema de ver afuera también a veces sirve, ¿no? Y el espíritu lo utiliza también, todo lo utiliza como recurso de aprendizaje. Entonces a veces uno se vuelve el salvador de otros, como una manera también de salvarse a uno mismo. Eso también lo podemos trabajar desde la buena intención, ¿no? Desde la conciencia. Y es cuando yo digo como líder lo que no quiero para otros, lo que no quiero para mí, No lo tampoco lo quiero quiero para para otros, los otros. por supuesto. Y eso es muy interesante porque, bueno, yo no te he contado ese tema, creo que lo voy a pasar así de ladito y en algún punto tendremos que hablarlo. Pero cuando un estudiante mío dice, venga, yo quiero montar un negocio de prostitución online, yo digo, wow, no se lo pregunté, pero lo pensé, lo trabajé de otra manera. No quiero eso para nadie. O sea, yo no quisiera que eso lo tenga que hacer nadie, luego yo no lo voy a hacer. ¿Sí? Porque no lo haría yo tampoco. Bueno, Mm. ahí no me quiero enredar. Pero sí, ese aprender a renunciar, qué interesante, Sara, una visión Sí, trascendental, ¿no? Una visión a futuro. ¿Para dónde estoy yendo con esta empresa? Si sigo trabajando en esto, ¿hacia dónde estoy yendo? ¿Dónde me veo en 5 años? Y ahí entra mucho el tema de estrategia empresarial, que es la misión, la visión, los sí, objetivos, los valores. Y se puede trabajar, como tú lo estás diciendo, con una pareja, con un proyecto. sí, la Son organizaciones. Por eso entonces con Iván decíamos, no le pongamos empresas, porque de pronto no todas son empresas, son organizaciones y esas organizaciones también pueden ser familias, también pueden ser parejas, o usted que nos está escuchando que se está organizando, sí, ¿a qué absolutamente de acuerdo. necesita aprender a renunciar? Sí. Todos Mm, tenemos que renunciar a cosas, ¿no? Sara ya se quedó ahí sí, estoy pensando pensando. porque creo que yo renunciaría sobre todo es a esas creencias, también Ujú. a personas, ¿no? Y me voy aquí en temas de personas, sobre todo a ámbitos familiares, donde nosotros los jóvenes, yo he escuchado varios de mis compañeros me dicen, "Mira, pero es que mi mamá aparentemente ella dice que me quiere mucho, ¿cierto? Pero su trato es desigual, su trato es que me minimiza, que me exige, que me juzga. em, entonces ahí hay una inconsistencia entre una y otra. Entonces Es que te amo. aprenda también a revisar todas esas cosas y por más de que nosotros tengamos un sesgo emocional, una conexión, es que alguna vez me dio un recuerdo por allá que nos Mm. mueve, pues mire realmente a carta blanca que para dónde lo va a llevar esa situación, esa persona, por más de que sea su familia, su mejor amigo, lleve con usted Su papá, años, su sí, mamá. que usted ya lleve 20 años en esa organización, tome una decisión, porque al fin y al cabo, para ese tipo de situaciones yo creo que el tiempo no es relevante. O sea, no importa qué tanto tiempo yo lleve con esa persona en ese trabajo, en esa situación, en esa relación, este momento o esta decisión es la que realmente importa.
Sí. Wow, y duele, líderes, duele la renuncia. La renuncia también tiene que ver con adicciones. Seguramente vamos a hacer alguna emisión. Ahí vamos a contar con nuestro especialista Iván en cómo aprender a renunciar a cosas que nos van a doler, duelen, pero pues que para eso pues estamos acá. Vamos a ir ya y pues es que fíjense que la idea no es que yo siempre les recomiendo traer un cafecito si es que nos están acompañando desde la sala de su casa o si están de pronto arreglando su casa, ¿no? Estas son charlas para acompañarlos. Traigan su agüita, traigan su tintico. Se nos va alargando un poquito, pero es con el mayor cariño, pues para que nos acompañemos y nos permitamos estos espacios de reflexión, que más allá de decir lo que ya todo el mundo ha dicho, es como hacer una reflexión en compañía de personas que tienen otras cosmovisiones interesantísimas. Yo feliz. Bueno, esto es lo que estábamos hablando, ¿no? Es sentido común. Yo creo que vamos a crear el curso de sentido común con Sara. ¿Qué te parece si te Sí, animas? Porque sí. qué fácil es, ¿no? Y dice, el curso de milagros dice, deja lo que no te gusta y quédate con lo que te gusta, ¿no? Y entonces uno le da ganas como de ponerse a llorar, Claro, literalmente cuando lee ese tipo de frases tan, porque te supone preguntarte qué es lo que a mí me gusta, ¿no? Y si yo me enfoco entonces ahora en la persona de afuera, en el líder de afuera que me dice constantemente qué es lo que quiere, qué es lo que le gusta, cómo le gustan las cosas, entonces ahí yo me pierdo. Y es por esto que esa frase me genera tanto trabajo. Pero si yo lo hago de forma continua, me levanto en las mañanas y digo, Sara, ¿tú qué quieres? Bueno, vamos a desayunar o vamos a trabajar o de pronto tengo una reunión, pero, y no es una reunión que sea fácil, pero entonces después vamos por un café, o veo una película que me guste, o hago estas dinámicas de compensación para que usted esté conscientemente todos los días, 24/7, como dicen los jóvenes, haciendo ese trabajo de preguntarte qué es lo que realmente quiere. Y en ese orden de ideas, pues es evidente, esto lo va a estar llamando, entonces no va a estar la emoción, ¿no? metiéndose de pronto en situaciones que le generan sufrimiento. Y si es así, va a recordar cuál es su verdad, qué es lo que realmente a usted lo mueve desde el fondo. Pues yo no me quiero devolver, querida Sara, pero te Sí, digo, en esa diapositiva donde veíamos que deconstruimos, ¿no? Bueno, destruimos, ¿no? destruimos. Destruimos, perdón. Ahí el asunto es que a veces nos da mucho miedo destruir esas voces que nos dicen que necesitamos cosas que de pronto no son válidas para nosotros. ¿A qué voy con eso? Que también podría ser que yo no sepa qué quiero. Y eso también es válido, líderes. Si ustedes no saben lo que quieren, si ustedes dicen, bueno, pero es que yo al final no sé si me quiero ir o me quiero quedar, lo invitamos de todo corazón a que empiece a preguntar hacia adentro a esa voz interior de la que siempre estamos hablando, ese líder interior. Empiece a preguntar, pregúntele qué me gusta, cuando voy por la calle, qué me molesta, cuando voy por la calle, qué me gusta, cuando me siento, y ahí la clave, la llave es la emoción. Por eso ojalá que usted no se esté adormeciendo sus emociones, no quiera distraerse. La distracción, Lela, es un cáncer social, ¿no? Donde como estamos tan distraídos, yo no me doy cuenta ni que estoy sintiendo dolor en esta pareja, sino que como que estoy ahí como zombie, ¿no? Como Sí, es es. importante también reconocer que la brújula más importante, la más evidente va a ser su emoción. Usted va a identificar cuando no quiere estar en ese lugar, cuando no quiere estar con esa persona, porque va a ser evidente. Y ojalá sí, un poco la invitación es a que no duerma esas emociones porque es su brújula. Entonces no vamos a buscar la brújula, sino que al contrario, aquí cerquita donde yo la pueda tener. Entonces, es eso. Y es Eh, mejor pedir perdón, aquí cito otra vez a Alma. No lo dijo ella, lo dijo Sor Juana Inés de la Cruz, pero ella fue la que me lo enseñó. Y es mejor pedir perdón que no estar ahí, ay, me permites, nada, me permito y vamos, ¿no? Y después uno ya me dice, oye, qué pena, ¿no? De todas formas, puede pasar. Bueno, esto ya lo habías dicho tú, mira, te me adelantaste a la diapositiva. Qué chévere, Sara, no, que ha sido muy agradable tenerte aquí definitivamente. Pues cerremos con este aspecto. Hablemos sobre qué te genera paz, qué aspectos te han generado paz, que te han generado paz
estos años? ¿Cómo has aprendido a valorar esa paz? Porque también, por ejemplo, yo veo los jóvenes en la universidad que a veces como que les encanta meterse en unos temas, ¿no? Y es porque también obviamente nosotros somos mujeres y aquí estamos mujeres, pero también hay hombres que son muy hombres, ni más faltaba, qué chévere, pero que esa misma adrenalina mal enfocada como que los lleva a meterse en retos o en situaciones que le generen esa adrenalina y es algo natural. De pronto hay algún joven que nos está viendo, hombre, que dice, ya a veces no quiero, pero cojo y acelero esa moto o acelero ese carro y resulta que hoy de pronto puedo tener un accidente. ¿Cómo empezar a darle más valor a esos momentos de paz donde uno dice, sí, no tengo pareja, pero estoy tranquilo, estoy en un proceso de autoaprendizaje, o sí, mira, tuve que cerrar la empresa, pero definitivamente pagué lo que debía y quedé tranquilo, no le debo nada a nadie. O lo contrario también, que bueno, o lo subsiguiente más bien, que es, tengo la empresa, de pronto no estamos facturando tanto, pero tenemos un estado de equilibrio, ¿cierto? Donde tengo ingresos suficientes para poder cubrir los gastos y también tengo alguna ganancia. O sea, ¿cómo lograr salirnos de esa voracidad, pues de ese capitalismo tóxico, donde es tener y cada vez tener más y no importa, ¿no? El fin justifica los medios. El caso Enron, el caso de la Subprime, el caso de los Lehman Brothers, no estamos diciendo que no lo queremos juzgar desde la moralidad, sino desde esa voracidad, donde no hay paz, porque evidentemente esas personas tienen todo, menos paz. Entonces, Sara, no sé qué quieras comentar ya para cerrar. Sí, creo que la forma en la que uno aprende, o en mi caso, desafortunadamente, aprendí a valorar esa paz porque había momentos en donde la perdí. Entonces era esa incertidumbre de estoy metida en un problema, no sé qué hacer, ¿sí? Y acabo de perder lo más valioso, lo esencial, bueno, no, sí, lo perdía de vista, lo que les comentaba, mi paz mental, mi paz emocional. Entonces ahora estoy con un nivel de estrés, una ansiedad, tengo insomnio. Entonces creo que por medio en mi caso aprendí por medio de eso tiene un nombre, de la no, Mindfulness, de comparar precisamente esos espacios en donde a un veces DOFA. lo tengo y a veces no. Sí, Ay, ok. entonces, bueno, ya bueno, de tanto no, porque a veces también una sola situación es suficiente para que me diga nunca más, nunca más vuelvo a perder esas cosas. Em, Se me escapa un poco, pero Mm, es por medio de esa comparación que aprendí por contraste, ¿no? desafortunadamente, por contraste, sí, muchas gracias. Mm, Es eso. Pero obviamente también por ahí yo escuchaba a un politólogo también argentino, él decía, uno puede aprender o por comprensión o por experiencia. experiencia, ¿sí? Y creo que lo mejor es, pues lo mejor, bueno, no sé hasta qué punto lo mejor, pero pues sería por comprensión, pero si usted se va a la experiencia, tenga por seguro que, como les decía antes, tiene la de ganar, pues, el aprendizaje va o va. Y usted pues va a tener también un crecimiento. Entonces, sin miedo al éxito, no importa. Qué Hazlo. interesante, qué chévere eso que acabas de decir, lo último, porque yo les cuento que este semestre ha sido duro, duro en mi curso. He tenido unos estudiantes que están muy callados, muy ensimismados. Yo no sé si habrá algún tema biológico, no lo sé, la verdad, pero pareciera que les hubieran puesto algo, ¿no? Y están adormecidos. Entonces ha sido muy difícil el curso en el sentido de que parece que lo que yo les hablo es como que ellos sí lo ven, pero lo ven desde muy lejos. Entonces un día yo me puse a hablar con mi voz interior y le decía como, ay, mira, ya qué pereza esto, y hablo como hablar con Sara acá, con esa voz. Y entonces él me decía, o esa voz me decía, eh, fresca, fresca, suelta, asume, estás haciendo tu parte, haz tu parte y ya asúmelo. ¿M? Entonces dije, pues sí, realmente es como aceptar la situación. Y les dije a los estudiantes, ustedes van a entender esto cuando lo vivan, porque con mis palabras de pronto es muy difícil, o no es el momento, no es el momento de que ellos escuchen esas O de palabras. pronto no es el código, porque también, por Ujú, ejemplo, también, ¿no? por ejemplo, cito ahora a Alejandra Casado, ¿no? Tiene una forma de expresar cosas absolutamente cotidianas, pero con un lenguaje
muy Específico, muy ¿no? específico y que yo lo vinculo más con temas tecnológicos, computacionales, ¿sí? Entonces, para mí, claro, yo entiendo porque pues, son cosas que yo he vivido, ¿sí? Pero si no lo he vivido y esta señora se pone a decirme esas cosas usando En ese inglés, lenguaje, o sea, pues no tengo, no sé, no tengo ni idea. Entonces, creo que es también ese tema de que a veces nosotros necesitamos encontrar ese lenguaje y el o la lenguaje no necesidad solo, también, ¿no? Porque sí, también a veces uno claro. es muy arrogante como profesor, es que yo creo que tú necesitas aprender esto y de pronto la persona no necesita aprender eso, ¿no? Y de pronto la razón de nuestro encuentro en la clase es otra cosa. Bueno, o de aprendizaje para mí también, ¿no? Es que fíjense que somos alumnos y maestros, nos hablamos la sesión pasada. Sí, pero el tiempo dará la respuesta, considero yo, después de estar en el campo, ya después con la mente más clara y cuando ya ha pasado absolutamente todo y tengo la información de todo esa enseñanza, ya puedo decir como, bueno, si esto fue para mí, lo que dentro, lo, Qué pena y el dolor. Sí, lo integro o no lo integro, pero sí, la experiencia es interesantísima, es dura, perder a una persona, perder una empresa, un fallecimiento. Hay muchas cosas que son dolorosísimas de aprender, pero lo mismo, ¿no? Volvemos a lo mismo, ¿no? Lo malo se aprende enseguida y lo bueno nos cuesta toda la vida. Entonces, al final, lo más importante, líder, es por contraste, empezar a aprender qué es la paz para usted. ¿Qué significa que usted se acueste a dormir y la almohada más cómoda siempre es una conciencia tranquila? No se crea todo este carretazo del liderazgo porque usted va a salir allá afuera a liderar a los otros. No, primero su paz, primero su tranquilidad mental, su estructura mental, un equilibrio emocional y un balance económico. Es muy importante que usted no se ponga a hacer cosas por los demás y se agote, ¿no? Y se desgaste y de pronto se nos convierta de pronto en una persona, eh, pues no vamos a decir, sí, rota, vamos a decirlo así, rota para no caer en palabras que de pronto asusten. Ha sido un honor, Sara Lucía, tenerte acá, escuchar tus palabras, escuchar tu forma de pensar. Tú sabes que te admiro profundamente, que me encanta hablar contigo, como pudieron verlo. En el siguiente programa, la siguiente misión, si no nos hemos muerto, que nos encantaría, bueno, a mí me encantaría, vamos a hablar sobre los obstáculos del liderazgo. Porque, claro, esto vamos dialogándolo, ¿sí ven? Y fíjense cómo se presenta y es lógico, pero hay obstáculos realmente. Yo espero que traigamos a colación el tema de los narcisistas, vamos a hablar un poco sobre los sociópatas, sobre todo este tema de los, ¿cómo se dice? los Los sitios desequilibrios. Ah, donde hay poder, los centros de poder sí, concentrados en las élites, ¿no? Un claro. poquito. Y son obstáculos, o sea, no vamos a hablar aquí solamente, claro, vamos a hablar de obstáculos interiores, pero también de obstáculos exteriores, cuando le dicen a uno, no, te canceló el programa, ¿no? Y vamos a ver si podemos hablar un poquito sobre la cultura de cancelación. Les mandamos un abrazo desde Bogotá, Colombia. Esperamos que les haya gustado la información, que se conecten, que comenten, que compartan. Ayúdenos a llegar a más personas. Entonces, si usted siente que esta información es interesante, puede acompañar a alguien, envíele un mensajito y dígale, mire qué interesante, y háganos un comentario. ¿Qué le gustó? ¿Qué es lo más difícil para usted este tema de las características del liderazgo? Y bueno, nos vemos pronto. Un abrazo para todos. Un besote. Que estén muy bien. Cuídense mucho.